Saludos espectadores, bienvenidos a mi estudio. Soy su anfitrión y disculpen que no les diga mi nombre, pero pueden llamarme narrador paranormal. En este canal serán testigos de historias escalofriantes, anécdotas terroríficas y análisis perturbadores de todo lo extraño que ocurre en este mundo. Les agradezco de antemano que estén aquí reunidos, habiendo muchos otros lugares de donde elegir el motivo de sus pesadillas. Daré lo mejor de mí para que permanezcan durante el tiempo que demoren este y los futuros videos del canal, y sobre todo, que pasen una terrorífica y agradable experiencia en mi compañía. En este primer video, quisiera compartirles de mi viva voz una de las tantas historias que he podido crear a lo largo de los años, y que espero sea de su agrado. Apaguen las luces, cierren las puertas, pónganse sus audífonos y prepárense para este viaje. El día de hoy tengo el placer de relatarles El Jardín de Annabel, primera parte. Sobre el cálido asfalto de la carretera que conducía al pueblo de Mistville, avanzaba a velocidad cansina un Ford F-150 de pintura gris ya despegada en varios lugares. El sol de la tarde aún era capaz de sofocar, sobre todo si ibas en un vehículo sin aire acondicionado. En esas condiciones viajaba el inspector Becker, quien había sido asignado para investigar la extraña muerte de una familia acomodada del área. Con solo 27 años de edad, estaba acostumbrado a ser el designado para resolver los casos que más nadie quería. Esto no ocurría necesariamente porque era uno de los mejores inspectores de su generación, sino porque era el novato del grupo. Se manejaban tantas teorías con respecto a la muerte de la familia que el encargado en investigarla tardaría por lo menos un mes en encontrar y atar todos los cabos sueltos para dar un veredicto basado en evidencias. Al diablo con esto. Ya tendré mi oportunidad de dedicarme a casos más importantes, se decía a sí mismo para sobrellevar su sitio como el eslabón más bajo de la cadena administrativa. A los pocos minutos, pasó al lado de un letrero ya desteñido por el sol implacable que todos los días lo golpeaba de frente. Sobre él rezaba la siguiente frase: Bienvenidos a Mistville, población 2.631 habitantes. Al entrar al pueblo, se creaba la impresión de haber pasado por un túnel del tiempo. A ambos lados de la carretera principal se elevaban edificios de madera perfectamente conservados, pero manteniendo un estilo colonial que pocos lugares lograban evocar. Las pocas personas que paseaban por las calles andaban sin prisas e incluso también parecían estar vestidos de época. Cada loco con su tema, pensó Becker mientras las llantas de su auto levantaban una fina capa de polvo y se dirigían hacia el edificio que albergaba la comisaría de Mistville. Al entrar al estacionamiento, el inspector se apió del automóvil y con un pañuelo blanco comenzó a secarse el sudor que le corría por la frente y el cuello. Caminó con paso tranquilo hacia la entrada y abrió la puerta de la comisaría, siendo anunciado por el compás de la pequeña campana que colgaba de la parte superior para indicar cuando alguien entraba o salía del edificio. Oh, inspector Becker, bienvenido a Mistville. Por favor, tome asiento. Lo recibió con agrado el alguacil del pueblo, un hombre recordete de bigote negro, cabeza calva y sonrisa amistosa. Alguacil Ludotsky, muchas gracias por habernos contactado. Tengo entendido que está teniendo problemas con el caso de la familia Clark, respondió el inspector mientras le estrechaba la mano. Así es, inspector. El semblante del alguacil se puso serio de repente. Las circunstancias que han rodeado esas muertes son algo peculiares. ¿A qué se refiere? Es mejor que lo vea con sus propios ojos. ¿Está muy cansado por el viaje? Esta investigación es la razón por la que estoy aquí, así que pierda cuidado. Entonces, por favor, acompáñeme. Ludotsky y Becker subieron a la camioneta de doble tracción del alguacil. A los pocos minutos se encontraban viajando a través de un camino de tierra
que atravesaba el bosque que rodeaba el centro de Mistville. Los árboles a su alrededor transmitían esa sensación de estar siendo observados a medida que sus ramas tapaban los rayos del sol. Luego de una media hora de camino, los agentes de la ley llegaron a la entrada de la mansión de la colina que dominaba Mistville. Aunque era de día, la imagen inmensa y desolada del edificio le proporcionaba una estampa que nada tenía que envidiarle a los caserones de las películas de terror. Lo único que parecía estar en perfecto estado era el jardín, una enorme extensión de terreno que rodeaba toda la mansión y abarcaba aproximadamente 10 hectáreas, adornada por fuentes, senderos, puentes, arroyos y flores de todos los colores y tamaños. El jardín de la mansión Clark era sin lugar a dudas uno de los parajes más hermosos de todo el condado. La mansión era otra cosa. Después de un abandono de 2 semanas posterior a la muerte de sus propietarios, el edificio mostraba un deterioro no propio al tiempo de descuido. Algunas de sus ventanas estaban rotas, tal vez víctimas de juegos por parte de los niños que vivían en los alrededores. El portal aparecía lleno de hojas amarillas que se habían comenzado a acumular por debajo de los lindeles de las puertas. Una ventana de madera se abría y se cerraba al son del viento, llenando el aire con un golpeteo que daba un aspecto más sobrenatural al lugar. El alguacil guió al inspector dentro de la mansión. Una vez logró abrir la puerta con una enorme llave metálica de las utilizadas en tiempos de antaño. El interior del edificio ofrecía un ambiente oscuro y frío. Todos los muebles de la casa habían sido cubiertos con sábanas y el piso ya acumulaba una capa bastante respetable de polvo. Los 2 hombres se dirigieron hacia la segunda planta de la mansión. Su objetivo era llegar hasta el cuarto donde habían ocurrido las muertes. La madera de los escalones crujía bajo sus pies. Era como si las polillas hubiesen estado más ocupadas en esas 2 semanas que durante toda la vida de la mansión. ¿Este lugar siempre estuvo así de deteriorado, alguacil? No, inspector, respondió el aludido mientras balanceaba su enorme cuerpo de un lado a otro, haciendo crujir aún más las escaleras cuando ya casi llegaban al final. Esa es una de las tantas cosas extrañas que ocurrieron aquí después de que los dueños desaparecieron. Es como si la mansión hubiese muerto con ellos. Pero no el jardín, recordó Becker. El jardín es quizás más escalofriante que la propia mansión, inspector. Los vellos de la nuca del joven Becker se levantaron apenas llegaron a la cima de las escaleras. Frente a ellos se extendía un enorme pasillo de madera custodiado por sendas puertas hechas del mismo material. El fondo se encontraba tan oscuro que parecía la boca de un enorme lobo lista para engullirlos a ambos. El alguacil sacó una lámpara de mano de la parte trasera de su cinturón multiusos y se dispuso a iluminar el camino. La luz tampoco funciona, siguió hablando Ludotsky. Como le había dicho, tal parece que la vida de la mansión se esfumó junto con la de sus dueños. Finalmente, y después de haberse tragado sus propios miedos evocados desde que atravesaron la entrada principal, los 2 hombres llegaron a la habitación de los Clark. Becker cerró su puño sobre el pomo de bronce y lo hizo girar lentamente, como si temiese encontrar al matrimonio asesinado haciendo algo indecente al lado contrario. Recordó haber tenido igual cautela cuando abrió la puerta del cuarto de sus padres aquella madrugada que fue despertado por los jadeos intensos que atravesaron la pared que los separaba. Solamente tenía 10 años de edad, pero era la suficiente para entender que sus padres probablemente se estaban fusionando. Esa era la palabra más respetuosa que había encontrado para describir el acto sexual. Era preferible a las sandeces que escuchaba de la boca de sus compañeros de escuela. A pesar de que todavía faltaban un par de años para iniciar la explosión hormonal propia de la adolescencia, Becker había sentido curiosidad por ver a 2 personas fusionándose.
a pesar de que la teoría casi se la sabía de memoria por los conocimientos adquiridos de parte de sus profesores y sus compañeros. Pero lo que encontró al otro lado de la puerta no tenía nada que ver con el sexo. Encontró a su padre jadeante, sí, pero no por estar penetrando a su madre, sino porque la estaba ahogando con su propia almohada. Permaneció como estatua durante unos segundos que se hicieron eternos, mientras su progenitor volteaba para mirarlo con una lentitud capaz de helar la sangre. En su rostro se dibujaba una horrorosa sonrisa de medio lado, mientras el sudor le corría por las mejillas y sendos mechones de cabello caían por su rostro desfigurado. «Hola, pequeño James», le había dicho su padre de manera tranquila, mientras el brazo izquierdo de su madre pendulaba inerte a un lado de la cama. «¿Hay algún monstruo en tu armario? ¿O quizás debajo de tu cama? No te preocupes, chico. Papá irá a encargarse de eso muy pronto». El inspector Becker recordó haber corrido. Había corrido como un poseso. Nunca supo cómo fue capaz de llegar a la casa de sus vecinos para que diesen aviso a la policía. Tampoco supo cuánto tiempo estuvo su padre forcejeando contra los agentes de la ley hasta que finalmente fue sometido y lo introdujeron a la patrulla. Fue en aquel momento que el pequeño James Becker decidió que no permitiría que otras mujeres fuesen víctimas de hombres como su padre. Se hizo inspector de la Brigada de Víctimas Especiales, pero lo único que había logrado, si la providencia era benévola, era meter tras las rejas a dichos hombres después de haber violado, mutilado, torturado y matado a sus víctimas. Este caso no parecía tener mucha diferencia con respecto a sus predecesores al principio, por lo que su frustración había permanecido fuerte. Pero en base a lo que había visto y oído, ya no estaba tan seguro de que se tratase de un caso más. Al abrirse, la puerta crujió con un chirrido que tensó los nervios de ambos hombres. La luz del alguacil alumbró el interior, pero no se necesitaba mucho para atisbar el horror que debió haber ocurrido allí hacía 2 semanas. La boca del inspector Becker se abrió de manera involuntaria. En sus años de servicio, jamás había visto una escena del crimen como aquella. El piso tenía huellas de tiza, como las que se utilizan para delimitar el borde de los cadáveres antes de su levantamiento. Pero lo que había dibujado en el suelo no eran cuerpos completos. En una esquina, la tiza marcaba lo que parecía ser el último lugar de descanso de una mano humana. Junto a un enorme librero yacía un círculo dibujado con tiza indicando lo que parecía ser el lugar donde había caído una cabeza. El tronco de alguien más aparecía dibujado sobre la alfombra y 2 piernas aparecían desperdigadas sobre otro rincón. Y tiñendo con patrón de salpicaduras provenientes de varios lugares, había sendas manchas rojas de sangre que cubrían gran parte de las paredes, el piso, la cama, el librero e incluso el techo. La mancha sobre sus cabezas tenía un patrón que parecía como si alguien hubiese abierto una botella de champaña y el líquido hubiese salido disparado contra el techo. Pero definitivamente lo que se había destapado era otra cosa. «En el nombre de Dios», fue lo único que atinó a decir el inspector Becker después de varios segundos de silencio. Lo peor fue el levantamiento de los cadáveres. Comenzó a recordar el alguacil. Muy pocos tuvieron las agallas para marcar y recoger las evidencias, de modo que quedase como se ve ahora, aunque tampoco es una vista muy hermosa que digamos. Pero, retomó la palabra el inspector, el cual tuvo que detenerse un momento para tragar saliva antes de continuar. ¿Ningún vecino escuchó nada? ¿Hay testigos o sobrevivientes? ¿Algún sospechoso? El alguacil volteó su cabeza hacia el inspector, mientras en su rostro había una expresión que parecía indicar que no estaba muy a gusto con lo que iba a decir a continuación. «¿Hay alguien?» «¿Quién?» «Una sobreviviente. Annabel, la hija del matrimonio». «¿Ya ha sido interrogada? ¿Dónde está?»
La encontramos acurrucada en una de las esquinas de la habitación. Estaba totalmente cubierta de sangre y no paraba de mecerse sobre sí misma mientras abrazaba las piernas. Le hablamos de todas las formas posibles, pero lo único que emitían sus labios era el tarareo de una canción. Quizás fue su manera de bloquear lo que sea que haya visto, pero hasta ahora nadie ha logrado hacerla declarar. No por lo menos algo que tenga sentido. ¿Qué quiere decir con eso? Cuando recuperó el habla, lo único que nos dijo con respecto a quién había cometido los asesinatos fue que a los hombrecillos verdes no les gustaba que le gritaran. ¿Los hombrecillos verdes? Otra de las extrañas circunstancias que rodean este caso, inspector. Un jardín que no se deteriora, un edificio moribundo, una adolescente trastornada y hombrecillos verdes. ¿Dónde se encuentra Annabelle ahora mismo? En el manicomio de Mistville, en el ala de aislados. Debo verla. Ambos agentes de la ley se dispusieron a regresar por donde habían venido, saliendo de la oscuridad que los había engullido antes de llegar a la habitación de los Clark, bajando por las ruidosas escaleras, atravesando el accidentado comedor y llegando por fin al portal lleno de hojas amarillas. Ya faltaba poco para que el sol se ocultase, y por las nubes negras que parecían arremolinarse contra el color anaranjado del horizonte, aquella noche iba a haber tormenta. El manicomio de Mistville no parecía tener mucha diferencia con respecto a la mansión Clark en cuanto a la inquietante atmósfera pesada que se cernía sobre uno al verlo por primera vez. Un enorme caserón blanco dividido en 3 alas, utilizado desde que los habitantes del pueblo tenían uso de razón para dar albergue a los enfermos mentales, y por dar albergue se podía entender encerrar. Aquella era una de las pocas instituciones mentales que todavía conservaba antiguos rituales de tortura en pos de tratar las recaídas de sus pacientes. El electroshock, las terapias de aislamiento y las brutales restricciones aún eran permitidas. Los inquilinos más tranquilos se podían pasear por los jardines del manicomio mientras hablaban consigo mismos, tarareaban canciones o caían en acciones repetitivas como mecerse hacia adelante y hacia atrás, sentados sobre una de las tantas bancas que adornaban el área. Ludowski y Becker atravesaron el pasillo de piedra que cruzaba el jardín y conducía a la entrada principal del edificio. Una enfermera regordeta con cara de pocos amigos los estaba esperando bajo el techo que cubría el portal. Jonathan Ludowski, recibió al alguacil con la boca torcida de medio lado. ¿Qué te trae por aquí a estas horas? Dudo que sea por la diversión. Janice, este es el inspector James Becker de la Brigada de Víctimas Especiales. Lo mandamos a llamar por el caso Clark. Inspector Becker. Lo miró la enfermera de arriba a abajo. Un bomboncito como usted debería estar en casa de su novia al lado de una cálida chimenea en lugar de estarse calando los huesos allá afuera. Por favor, pasen. No comiences, Janice. Esto es estrictamente una visita profesional. Sí, claro, Jonathan. Como si una mujer como yo no tuviese sus necesidades. A tu edad dudo que alguien quiera satisfacerlas. Ahora condúcenos al ala de aislados. No le hagas caso, corazón. Le guiñó un ojo a Becker. Las fornidas podemos resistir toda la noche. Ya basta, Janice. Habló nuevamente el alguacil, poniendo mayor seriedad en sus palabras. Muy bien, ya llegamos, anunció la enfermera mientras sacaba de uno de los bolsillos de su faldón la llave que abría el portón de metal que daba acceso al pasillo del ala de aislados. Que se diviertan. Cuando atravesaron el portón, la enfermera cerró el candado tras ellos y se sentó en una de las sillas que se encontraban cerca mientras custodiaba la entrada. Janice es buena persona, pero hay momentos en los que deberían encerrarla en el ala B. ¿Y qué hay en el ala B? Allí es donde mantienen a los depravados sexuales, respondió el alguacil, lo que provocó una leve sonrisa por parte del inspector. La habitación de Annabelle es la que se encuentra al fondo. Al final del pasillo se podía vislumbrar una puerta de metal blanca con una ventanilla cuadrada de 30 centímetros de cada lado
instalada a la altura de los ojos. El alguacil tomó la llave que les había entregado Yanis y procedió a dársela al inspector. A Anabel no le gusta que hayan más de 2 personas dentro de la habitación. Dice que los incomoda. Además, es la única manera en la que logramos que hable con nosotros. Descuide, no hay problema, respondió Becker mientras tomaba la llave. Estaré en el pasillo por si necesita algo. Muchas gracias, alguacil. Sin mediar otras palabras, el inspector Becker hizo uso de las llaves y entró a la habitación de Anabel. Esta historia continuará. Gracias por llegar aquí, espectadores. ¿Qué les ha parecido la historia? Si quieren saber más de este interesante caso, no se pierdan próximo video. Soy su narrador paranormal. Hasta el próximo grito. ¿Se van tan pronto? Si los perturbó, no olviden dar me gusta al video, dar clic en el botón de suscripción y activar la campanita de notificaciones para que sepan cuándo deberán tener de nuevo. Soy su narrador paranormal. Hasta el próximo grito.